Muy buenos días, amigos de Diálogos en Pluralidad. Estamos aquí con la maestra María Eugenia Patiño López, que es doctora en antropología, ciencias antropológicas por la UAM Iztapalapa, licenciada en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un montón de más de títulos nobiliarios por otras academias también, diplomados y cursos talleres, especialista en cuestiones religiosas, y precisamente le pedimos esta entrevista con ella para que colaborara con nosotros, para que nos hablara de un tema que es trascendental dentro del calendario festivo de Aguascalientes. Sí, así es. Precisamente como tu tema, Maru, es religión, Ujú. pues tu tesis de licenciatura, maestría y doctorado, pues fue de la Virgen de la Asunción y la romería. Ajá. Fundamentalmente la de licenciatura y maestría y doctorado, pues bueno, realmente son otros temas, pero la Virgen de la Asunción siempre sale a colación porque en efecto es la fiesta más importante del calendario ritual eclesiástico diocesano. Pero también tengo entendido por tu investigación, no es una fiesta que podemos remontarla a los inicios de la ciudad de Aguascalientes. No, claro que no. La ciudad, de hecho, hay una discusión que mantuvieron en algún momento tanto Jesús Gómez Serrano como José Antonio Gutiérrez, que ellos encontraron algún documento que da cuenta que en sus inicios la villa no era la Villa de la Asunción, sino la Villa de la Ascensión. Sin embargo, la diosa siempre ha estado dedicada a la Virgen de la Asunción. Entonces, fue la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y después, cuando ya se hace diócesis en 1899, ya en los albores del siglo XX, entonces la Virgen de la Asunción, digamos que también sube en el estatus eclesiástico geopolítico y se convierte en la patrona de la diócesis. Sí, pero bueno, estamos hablando del siglo XX, o sea, es una fiesta, entiendo, por tu investigación, que tiene que ver mucho con la cuestión de la guerra cristera. De la guerra, mira, hay peregrinaciones, hay como dos momentos en este periodo, dos momentos que son importantes para marcar, por un lado, la vocación de la Virgen de la Asunción y también de en qué momento sale, digamos, como parte de la identidad local. El primero, antes de 1899, en principios del siglo XX, existían ya las peregrinaciones a la Virgen de la Asunción, pero solo eso, las peregrinaciones. Y entonces viene todo el proceso de la guerra cristera, donde Aguascalientes se ve inmerso en esto, estamos en la región. Sin embargo, no es la que más fuertemente le pega. Sin embargo, bueno, el cierre de cultos, decidido por la Iglesia Católica, no por el Estado, se da. Y entonces, más o menos por ahí del año de los años 30 encontré en el archivo de la diócesis una circular que es muy interesante, porque lo que hace en ese entonces el obispo, que era José Jesús López y González, que de hecho estuvo entre el 30 y el 50, y cuando el obispo previo eh, se va, se va exiliado a Estados Unidos, él se queda de hecho como el encargado de la diócesis, aunque esté cerrado el culto, eso no significa que la Iglesia Católica deje de funcionar. Estaba cerrado el culto al público, nada más. Entonces, él envía una carta con carácter de secreta, así lo dice el documento, circular secreta a los encargados de las parroquias. Y les dice que que le va a pedir a la Virgen de la Asunción y que pide que ellos lo hagan junto con él, que les ayude en estos tiempos asiagos. Unos cuantos años después, en efecto, se reabren los cultos y a partir de ese momento la Virgen de la Asunción gana un estatus, digamos, como la protectora. Pero si nosotros nos fijamos en ese documento, desde ese documento no hay la idea de la taumaturgia, es decir, no es una virgen milagrosa, es una virgen que protege a sus hijos, es una virgen que se convierte en un símbolo de identidad,
pero no es de ninguna manera milagrosa, como hasta la fecha se mantiene. Eso no significa que no haya uno que otro milagro que pueda ser Que alguien se lo atribuya. Sí, sí, eso siempre existe, pero no es su característica principal. ¿A dónde va la gente a pedir milagros? Pues a San Juan de los Lagos. Pues digamos que esta Virgen es una que adquiere su naturalidad de imagen y de identidad precisamente en este proceso de revolución religiosa Ujú, en contra del Estado. sí, Pero también por una, bueno, ya nos meteríamos en un problema de la guerra cristera, pero eso sería otro asunto. esa es otra historia. Digamos que para efectos de esta imagen, el hecho de la guerra cristera le vino muy bien, porque le conformó de una manera distinta, O ¿no? sea, así como a Guadalupe le sirvió haber sido parte de los insurgentes, Ujú. aquí a la Virgen, a la Virgen de la Asunción le sirvió haber sido parte de la resistencia de los cristeros en Aguascalientes. Así es, así es. Y entonces, eso es durante 1 o 2 años, si mal no recuerdo, en el 32. Y entonces, luego se reabre en el culto. Y encontramos una nueva circular donde dice el obispo López y González, bueno, tenemos ahora que hacer las festividades, el quincenario de la Virgen de la Asunción, con mayor énfasis, dado que ella nos ha protegido en los malos tiempos. Entonces ahí empieza realmente el camino. Digamos En- que en los años 30 ya. ya está definido. ¿Cómo eran las peregrinaciones en este momento? Pues muy ad hoc para la época. Eran muy flexibles. eh, el obispo López González decía, bueno, no importa cuántas personas vengan, lo importante es que vengan vengan a hacer la peregrinación. Y en los periódicos encontramos algunas notas que nos hablan de los vagones del ferrocarril que pasaban por los municipios y entonces utilizaban este medio de transporte para llegar a la estación de ferrocarril y desde allí caminar toda la calle Madero. Desde entonces, esa calle, que también es importante por muchas otras razones, también se convirtió como en el eje para llegar hacia la catedral, nada más ni nada menos que es la sede del poder político eclesiástico, pero también simbólico. Por eso tanto las peregrinaciones como la romería de la Asunción han ido modificando a lo largo de los años, sobre todo extendiendo su recorrido, pero nunca deja de pasar por la Madero para llegar a la casa de la patrona. Muy bien. Y no había puestos de hot dogs ni gorditas de Michoacán. Siempre ha habido. Siempre ha habido. Siempre ha habido, O siempre sea, ha el sido. negocio siempre ha estado. Siempre ha habido porque además la ciudad siempre ha sido comercial. Diría Juan Castén, tiene una vocación fenicia. Nacimos como una villa de paso, siempre ha sido comercial, por supuesto, en todos los grandes eventos el comercio aparece. Desde las peregrinaciones a San Juan de los Lagos, donde rápidamente se ambientan unos comercios a lo largo de la peregrinación, o bueno, llegan a los asentamientos y la gente abre su cajuela y hay una tienda, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, siempre ha habido esto. ¿Qué es lo que hay con el paso de los años? Es un mayor control sobre lo que hay. Pero bueno, quedamos que esas son la primera etapa de los 30 a los 50. De los 30 al 50, que es también el periodo que abarca el obispado donde estuvo López y González, que fue muy, muy importante. Es un personaje muy importante para entender la No, pero historia. también luego sigue otro personaje como Quesada Limón, ¿no? Quesada Limón, y a Quesada Limón le debemos la romería. Jorge Hop, el presbítero Jorge Hop, y hay quien dice que es Quesada Limón. En su momento yo hablé con ambos, tanto con el padre Hop como el padre Quesada, con el obispo Quesada Limón, que en aquel momento era obispo emérito. De hecho, ya hasta estaba en la casa de ancianos. Y
ninguno le niega la participación al otro. Mi, Lo muy probable es que fue en conjunto. Definitivamente, eso es lo que yo creo, por la información que me dieron, que me dio uno y otro. O sea, ambos no negaban la participación del otro. No, de ninguna manera, nunca lo hicieron. Ahora, la idea de esta gran romería, que además iba muy bien con el perfil de Quesada Limón, que le gustaban mucho las grandes obras, las monumentales, las faraónicas, ¿no? A él le tocó toda la reconstrucción del seminario, a él le gustaban ese tipo de cosas. Era como su forma, fue un hombre de su tiempo al que le tocó mucho de la reconstrucción de la iglesia en la ciudad, bueno, en el estado, posterior a la guerra cristera y bueno, todo este periodo, largo periodo de modus vivendi con la iglesia, entre las relaciones iglesia-estado. Entonces, Quesada Limón tenía como mucho eso. Entonces la romería venía a poner su sello. Pero quien la elabora, quien construye cómo hacerla, que hasta la fecha se mantiene, me parece sin duda, el presbítero Jorge Job. Entonces, el nacimiento de la romería necesitaba ambos perfiles. Por un lado, quien la alentara con poder, que era el obispo en turno, pero también quien la imaginara. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la idea que está detrás de esta festividad? Y además, y no menos importante, desde un primer momento, la romería es pensada como una especie de catecismo visual. A partir de los carros alegóricos, se cuenta o se hace una narración o teológica, por ejemplo, si se trata del año de la misericordia, o bien si se trata de recordar las advocaciones de las advocaciones marianas en América Latina, también te está haciendo una narración para llevar lo teológico a un elemento como de mayor divulgación, ¿sí? Y han intentado de todo, ¿eh? Han hecho todo tipo de experimentos a lo largo de los años. En algún momento el padre Jorge Job dejó de ser el encargado y después fueron tomando la batuta. Generalmente había un coordinador de la romería. Hoy en día no es un coordinador solamente, es todo una comisión la que se encarga de estructurar y de pensar y de ver con quién va a poner los carros alegóricos, pero bueno, un carro alegórico implica también dinero, ¿no? Y también hemos visto cambios bien, bien interesantes. Ahí estamos hablando ya también de la participación de los grupos laicos. Los grupos laicos han sido definitorios para que la romería se lleve a cabo. Y porque no todos saben de procesos de identidad religiosa. El grupo, cuando hablamos de laicos, tenemos un sentido de sin Dios, pero para la iglesia, el ¿qué es el laico? El laico es todo aquel adscrito a la Iglesia Católica que no ha optado por la vida consagrada. Es decir, cualquiera que es bautizado y que se asume miembro de la Iglesia Católica para esta institución es un laico. Es decir, que vive en el ciclo, que vive en el mundo cotidiano, ¿no? No es exactamente la definición, pero digamos que para hacerlo entendible, esto sería aquel que vive de manera común y corriente como cualquiera de nosotros. Eso es un laico. Y algunos de estos laicos se comprometen de manera más particular con la iglesia y se incorporan o fundan asociaciones religiosas. Llegamos al tema Caballeros de Colón. Caballeros de Colón es una de ellas que, bueno, es de larga data, los Caballeros de Colón. Los Caballeros de Colón, desde el inicio de la romería, están presentes. Al principio eran los Caballeros de Colón, cuando no existía la romería. El día 15 los Caballeros de Colón hacían un pequeño recorrido sobre el cuadrángulo que es el atrio de la iglesia catedral. Entonces hacían una pequeña procesión, porque bueno, la diferencia entre una peregrinación y una procesión,
que lo que tenemos es un quincenario que son peregrinaciones. ¿Qué es una peregrinación? Cuando las personas van a visitar a la advocación a su lugar, a su santuario. Una procesión es cuando la imagen, la advocación, sale. Esa sería una procesión. Entonces lo que nosotros tenemos son 15 días de peregrinaciones y la romería, que es una procesión. Porque la romería termina justo con el carro triunfal de la Virgen de la Asunción, no la imagen que proviene de 1919, que es la que está ahorita en catedral. Es una imagen a la cual le antecedieron otras dos. Solamente de una sabemos dónde está. La otra se perdió. Y esta tercera que la compra, perdón, ahorita me voy a acordar del obispo. Si no lean mi libro. Si no me lean el libro, por favor. Perdón, es un dato básico y ahorita me voy a acordar. Pero él manda traer la imagen de Barcelona. Cuando llega a Aguascalientes, pues llega pues, embalada en estas cajas enormes y hay un acta notarial que fue el notario Luján quien la escribe. Entonces está todo el mundo, o sea, las personas importantes de la diócesis esperando que se abra aquel embalaje para ver a la imagen. Cuando se abre, el obispo, este obispo del que te hablo, cae en rodillas. Así lo dice el acta notarial. Y dice, esta imagen de hoy en adelante será llamada Nuestra Señora de Aguascalientes. Nombre que nunca más se ha usado. Pero ese es el nombre que le dio este obispo en su momento cuando llegó. Y vieron que llegó con algunos daños, si mal no recuerdo eran 2 de los angelitos y me parece que un dedo. El que venían como raspados y necesitaban cierta restauración, ¿no? Y después de eso es una imagen que si ustedes van a catedral o es una imagen muy conocida en la ciudad, es una imagen que no es una imagen tradicional. Es la iconografía, claro está, de una asunción. ¿Cómo distinguimos una asunción iconográficamente? Pues porque está parada sobre las nubes, pero a estas nubes hay a los lados o debajo de los ángeles, que dan a entender que son. La asunción significa que fue llevada a los cielos sin haber pasado por ningún otro lugar, ¿no? O sea, directitos. Es un La brincaron de la aduana. Es un privilegio que tiene la Virgen por haber sido la Madre de Dios. Entonces, la asunción es que es llevada por los ángeles al cielo. Mientras que la ascensión es una advocación de Cristo, pero Él no necesita que nadie lo lleve. No, por eso es Dios. Poderoso. Por eso es Dios. Entonces, Él sube solito. Entonces, hay diferencias entre la ascensión, que es masculina, y la asunción, que es femenina. Esta imagen, en algún momento también me platicaba el licenciado González Rueda, que cuando llegó esta imagen no era muy querida, porque es una imagen para ese momento como moderna, que decía, no, es que la Virgen de la Asunción parece que baila. Y no, la Virgen de la Asunción no debe de tener eso, ¿no? Y es que es el efecto de quien sube, llega el aire, y entonces la túnica pareciera que le traspasa el aire y la levanta un poco, ¿no? Entonces, esta imagen que ya cumplió 100 años en la diócesis, esta siempre está resguardada en catedral, en el altar principal, pero hay una réplica que le llaman la peregrina.
esa es la imagen que sale a la romería de la Asunción. Esa es la imagen que hace ese recorrido. Que es custodiada por los caballeros de Colón. Es custodiada por los caballeros de Colón porque desde un principio fueron los caballeros de Colón los que alentaron por un lado la romería y por otro tuvieron también el privilegio de acompañar a ese carro triunfal. Y los caballeros de Colón ese día también elegían ponerse su uniforme de gala. O sea, hay muchas fotografías de varios años de la romería donde se les ve con este uniforme, con similitudes a lo militar, y también tienen, lo que llama mucho la atención son estos grandes sombreros con plumas, que son parte del uniforme de gala de esta asociación. Entonces ellos desde siempre han tenido, digamos que, pues sí, es un privilegio acompañar al carro triunfal, no lo hace todo el mundo. Quesada Limón en todas sus primeras ediciones acompañaba a ese carro triunfal, primero caminando y luego en algún auto a la Virgen de la Asunción también, junto con los caballeros de Colón. En las últimas ediciones ya no, el obispo en turno pues elige ya esperarla en catedral y no ser parte de la romería. A veces pasa por ahí antes de que empiece la romería, pero esa parte de acompañarla caminando se ha perdido un poco. Pues son los estilos de cada obispo. De cada obispo, ¿no? Lo que decide hacer. Ese también es su facultad. Por ejemplo, el día de ayer acudí a la Plaza de Armas y pues ya había visto un montón de puestos. Me tocó una venta de chicahuales. Y fui acompañado y les dije, como estaba acompañado, les dije, fíjate, hace tiempo se hacía la fiesta empezaba en San Ignacio con unas antorchas que bajaban a la Virgen. O sea, ya tampoco se hacen esas antorchas. Sí se hizo ayer, hasta donde tengo referencia, no fui, lamentablemente, pero sí estaba programada la Marcha de las Antorchas. La Marcha de las Antorchas inició desde que estaba el padre Jorge Hop y luego se dejó de hacer por muchísimo tiempo. Y la intención es que la luz muestre el camino. Entonces comenzar la festividad con luz y terminarla con luz, que es la pirotecnia que vemos el 15 de agosto, cuando el carro triunfal se acerca y llega a la catedral, junta como que completa el círculo ritual de principio y de fin con la Virgen de la Asunción, con la festividad. Bueno, a mí me tocó la importancia de la fiesta, de que llegabas en Aguascalientes y era el quincenario y todo se paraba. Sí. ¿Sigue teniendo esa importancia? Yo creo que no. Me parece que no. Pensemos en el Aguascalientes de antaño. Era una ciudad pues más pequeña. En las últimas 3 décadas probablemente, 4 ya. La ciudad ha cambiado mucho. Y también ha visto una migración importante. ¿Qué es esto? Es una fiesta a veces yo me pregunto si es una fiesta de la nostalgia, de los abuelos, de los padres. Es una fiesta también que es total y absolutamente controlada por el clero local. Nadie que no haya sido definido por el comité local puede participar en la peregrinación. Entonces, en esa misma naturaleza se ha vuelto cerrada y endogámica. Pero siempre ha sido cerrada y endogámica. Sí, pero digamos que hace un tiempo, cuando era una población, los años 80, de 120,000 habitantes la ciudad, pues todos participaban porque todos eran parientes. Pero ahora tienes una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Sí. O sea, y aún manteniendo esa estructura cerrada, pues eso ha evitado que te reproduzcas, ¿no?
La ciudad tiene 1.200.000 con el área conurbada, más o menos, de población, y mucha gente ya no conoce la festividad. ¿Quién la conoce? Pues la conoce la gente de antaño, la gente que ha vivido en Aguascalientes toda la vida y que la festividad formaba parte del calendario ritual. En Aguascalientes estábamos al revés que lo que ocurría con la con las carnavales, ¿no? El carnaval históricamente funcionaba como esa válvula de escape antes de la cuaresma. Nosotros nunca, no hemos tenido esa tradición de hacer un carnaval en la ciudad, pero teníamos la Semana Santa y luego viene San Marcos, que es nuestra válvula de escape, justamente. Y luego viene nuevamente otra fiesta de guardar, como es la peregrinación y la romería de la Asunción. Y durante un tiempo, unos 30 años, en medio de estas existió la Feria de la Uva, que este año están queriendo recuperar. Y en algún momento recuerdo haber visto también una nota de Quesada Limón diciendo, la Feria de la Uva era también la festividad, ¿no? Por la cosecha de los frutos, pero también es el vino. Entonces, Quesada Limón le preguntaban en algún momento porque podían llegar a traslaparse en algún momento la Feria de la Uva con algún día del quincenario. Entonces, esta nota decía algo así, si mal no recuerdo, decía, la Feria de la Uva, si bien es una fiesta del trabajo y el trabajo dignifica. Entonces, era como hagan la fiesta de la uva, pero que no se traslape con nosotros. Entonces, siempre ha habido para estas fechas como estos estira y afloje pero era un momento de la ciudad donde la fiesta no podía traslaparse con otra. Hoy en día, la Feria de la Uva, la que está por iniciar, después de varios años de no hacerla, pues se va a traslapar con la romería de la Asunción y con el quincenario, por lo menos. No recuerdo ahorita las fechas exactas, pero se va a traslapar. ¿Hay Digamos algún que eso quiere problema? decir también que hay un obispo débil. No, no es un obispo débil. Digamos que la ciudad ha cambiado. La ciudad se ha modificado y aunque el 92% siga diciendo que es católico, eso no significa que vayas a asistir a todas las festividades ni que vayas a tener a esta temporada como Dios de guardar. Significa que la ciudad se ha diversificado. Y que decir católico significa decir muchos tipos de católicos al interior. O sea, hay una gran diversidad de católicos al interior de toda esa gran estadística de INEGI que me dice que son 92% de católicos. Están los católicos practicantes, los que digamos tienen una relación mucho más cercana con la iglesia y con sus prácticas y sus creencias, y están los católicos sociales que van cada vez que los convocan a una... Boda, bautizos y entierros. Exactamente, que también sirven para marcar los grandes ciclos vitales. Te doy la bienvenida, pero también te doy la despedida. Y el matrimonio es muy importante porque conforma, le da, le pone en un lugar especial a la familia que se asume la célula básica de la sociedad. Bueno, luego hablamos de qué tipo de familia. Esa es otra historia, eso va por otros lados, pero digamos que la romería mantiene, la romería mantiene su lugar. La romería, si tú vas a ver mucha gente congregada en ella. Pero, por ejemplo, desde hace un par de años ya aparece como parte de las festividades de algo que desde la Secretaría de Turismo están queriendo impulsar, que es el turismo religioso.
Bueno, yo recuerdo sus intentos desde con Otto Granados, ¿no? Ajá, entonces ya en qué momento la romería se convirtió en turismo religioso, como la procesión de Viernes Santo, ¿no? Que también fue recuperada un poco del olvido que estuvo, tiene un par de años que ya se hace. Y todo eso se aprovecha desde el gobierno y se conforma un calendario para el turismo ritual, para el turismo religioso, ¿no? Que además recordemos que estamos ubicados, Aguascalientes es parte de esta franja histórica donde el catolicismo ha sido muy fuerte, impregna pues muchas de las estructuras socioculturales de la vida cotidiana. Bueno, es innegable su influencia en la cultura, ¿no? Sí, es innegable y tú puedes caminar y pues te encuentras una Virgen de Guadalupe en cualquier muro, ¿no? O en un parque. O sea, ese tipo de señales visuales que te remiten a la religiosidad católica están muy presentes. No vas a ver a Buda, ¿verdad? O no vas a ver a otros símbolos religiosos porque en este momento su presencia es pequeña. Y el catolicismo va más allá de tu adscripción religiosa. O sea, el catolicismo ayudó a construir este país, tal y como lo conocemos hoy en día. Y si no, Gracias a Hernán Cortés y su Virgen de Guadalupe. se puede ser ateo, pero nunca dejar de ser guadalupano. La Virgen de Guadalupe es esencial entender muchos procesos. Pero a ver, pero en ese sentido, o sea, lo que representa la Virgen de Guadalupe es un signo de identidad para todo mexicano. La Virgen de la Asunción es un signo de identidad para el hidrocálido. Sí lo es. Para este viejo Aguascalientes. Para este viejo Aguascalientes, claro que lo es. Por supuesto. ¿Qué tanto las nuevas generaciones lo retoman y lo asumen como parte de esta identidad local? No lo sé, es un estudio por hacer. Lo que sí ves lo que sí veo es que hay una preocupación de la Iglesia Católica por incorporar jóvenes a sus filas. Y a todas sus actividades. Sí, o sea, lo que tú ves ya son muchos jóvenes que además está vinculado con otro tipo de movimientos a nivel mundial, donde los jóvenes están siendo como el rostro para atraer a las iglesias, porque no solo la católica lo hace, ¿no? O sea, en general en muchas otras denominaciones religiosas están recuperando la presencia de los jóvenes, porque sin los jóvenes no hay la posibilidad de sobrevivencia. Y además les están dando espacios importantes, ¿no? ¿Quién dice el discurso? Pues son los jóvenes. Si tú ves en las peregrinaciones y particularmente en la romería, hay, hay comparsas completas de jóvenes. ¿Qué te da la juventud? Pues te da la animosidad, son los que más cantan, son los que más bailan, son los que más pueden interactuar con el público que les ve pasar. Y son, en el sentido más tradicional de términos, sí son la esperanza de muchas denominaciones. Bueno, y también en este Aguascalientes, por ejemplo, Jesús Gómez Serrano hablaba de que es muy baja la presencia de la población indígena en la entidad. Uh-huh. O sea, ¿de dónde surgen los chicahuales de estos grupos danzantes vestidos de indígenas? Porque Que la Jesús zona... Gómez Serrano decía que no eran indígenas, que solamente estaban feos. No. No decía eso Jesús, además. Decía Jesús que son indígenas que fueron traídos de Tlaxcala y de otras zonas donde sí hay asentamientos originarios y que se trajeron para efectos de cuestiones laborales. Lo mismo pasó con el pueblo de indios de San Marcos, que también hay textos históricos muy interesantes al respecto.
Pero si vamos con Víctor González, él habla también de que es más presente la La, población la, afrodescendiente, la que, tercera raíz, ¿no? que la verdad que es más fuerte y es sanguíneamente hay más estadísticamente el afrodescendiente en Aguascalientes que se ha escondido por el mestizaje. Sí, claro, y además Aguascalientes que nace como una villa de españoles, o por lo menos esa es la leyenda que ha sido impulsada hasta la fecha, ¿no? Las festividades del Señor del Encino, pues apelan mucho a esto. Esa tradición afrodescendiente, No a la afrodescendiente, sino a la mestiza. a la mestiza. A la mestiza, la que es heredada de los españoles, ¿no? O sea, es el barrio más castizo de la ciudad de Aguascalientes? Es el Encino. Y sus festividades del Señor del Encino te dan muestra de ello, ¿no? La fiesta de los toros, en Bueno, algún... pero de la fiesta de los toros eso es por Rafael Rodríguez. Pero precisamente en las investigaciones de Víctor González también él habla de que el barrio del Encino viene en un desarrollo urbano junto con el barrio de la Salud. Sí, sí. Precisamente la Salud surge también de otro mito, de otra fiesta que se hacía en noviembre, en la Feria de Aguascalientes, que se pasó de más días de lo previsto y como siempre las plagas, las pestes, las enfermedades, Dios castiga porque te pasaste en alguna casa, en alguna cosa y en este caso fue que la villa se pasó de días de fiesta. Sí, también ahí, sobre todo este tema de las epidemias y demás, hay una tesis maravillosa. Siempre castiga a Dios con eso. Sí, bueno, también estamos en una época anterior al Concilio Vaticano II, donde el Dios es pronto para castigar, es muy enojón, parece un dios un dios griego, ¿no? O sea, estos que se enojan prontamente y te castigan porque has osado ir en contra de su voluntad. Eso fue cambiando posteriormente, pero en la colonia en efecto. La idea de lo barroco también tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Ve tú cualquier Cristo, cualquier imagen de la época colonial. Porque pero estábamos en la Virgen de la Asunción. Sí, Es el tema del encino y el barrio de la salud es también otro tema que es podríamos otro tema después que tocarlo. después podríamos verlo. Pero ahorita la Virgen de la Asunción se ha, la Virgen de la Asunción se nutre de las otras parroquias ¿En qué sentido? en que los feligreses de los otros templos, de las otras parroquias, participan en la Virgen de la Sí, Asunción. claro, claro. Y estos santos como San Antonio, San Miguel Arcángel, o sea, las otras vírgenes que estamos en el que están en el pueblo, participan de la fiesta de la Virgen de la Asunción. Sí, claro. De hecho, hoy en día parece todo muy terso, pero hubo dos discusiones bastante interesantes. Una de ellas, que el padre Ricardo Corpus da cuenta de esta, donde en algún momento los franciscanos se hizo la fiesta con mayor impulso, con mayor gasto de la fábrica, la de San Francisco que la de la Asunción. Y el pleito se tuvo que dirimir nada más ni nada menos que en el arzobispado de la Nueva Galicia, donde dijeron, no, 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 aquí no es San Francisco. Y San Francisco se quedó como el patrono del cabildo en aquella época. Y la Virgen de Guadalupe, que pertenecía al clero secular, siempre pertenecía al clero secular, gana la partida. En tribunales. Gana la partida en el arzobispado de la Nueva Galicia. Y luego viene otra discusión que tiene que ver a principios del siglo XX, recién hecha la parroquia convertida en diócesis. Esto es súper bonito. Cuando lo vi, no lo sabía yo que había esos procesos. La iglesia dice, bueno, pues ya tenemos parroquia, necesitamos encontrar el patrón. La iglesia, y les manda una circular a todos los párrocos. Y les dice, esta se tiene que leer en las misas de domingo de las 12 del día, que solían ser las más populosas.
Entonces invita a que en cosa de 15 días, 3 semanas, los hombres mayores de 18 años vayan a votar para elegir al patrón. Y Ay, qué vocación tan democrática. nunca lo he vuelto a ver en la diócesis por lo menos. Entonces les dice, solo los hombres. Claro. Siglo XX, siglo XX. Principio del siglo XX, ¿verdad? Todavía tenemos aquí a la sufragista dando lata en otros lados, pues porque iba a ser menos en México. Y además les dice, nosotros creemos conveniente que sea San Miguel Arcángel, porque es el capitán de las huestes celestiales. Y entonces nos va a ayudar ante la defensa de las iglesias cristianas que empezaban a llegar. Y son las iglesias que bueno, comenzaban a sentarse en la ciudad y que les enseñaban inglés o ya traían cine o atraían atraían a los creyentes o a los posibles creyentes a las iglesias de esa manera. Entonces, nos están invadiendo, ¿no? No, hasta biblioteca pusieron. Metafóricamente nos están invadiendo. Que eran bien poquitos, la verdad. Pero bueno, para eso entonces la iglesia lo considera toda una amenaza y se elige de manera sorpresiva a San Miguel Arcángel. Pero la Virgen de la Asunción se mantiene como la patrona de la catedral y San Miguel Arcángel, que ya nadie se acuerda de él. Pero pues San Miguel Arcángel es heredado por la Nueva Galicia, también es el santo patrón de todo el reino de la Nueva Galicia y que todavía Zacatecas lo conserva. Sí, entonces, o sea, no creas, la Virgen de la Asunción ha tenido que disputar su lugar y ha salido invicta. No, ha salido invicta. ¿También es una historia contra el patriarcado? No, esto no es del patriarcado, nada que ver con eso. Ha salido invicta de las dos ocasiones anteriores, ¿no? Bueno, contra San Francisco y contra Miguel. Contra Miguel. Contra Miguel no era que tomaran el mismo lugar. Uno era de la diócesis y otra era de la catedral. Pero aún así, cuando tú piensas en quién es la patrona de Aguascalientes, tú piensas en la Virgen de la Asunción. Y cuando piensas quién es el santo o virgen más importante, es la Asunción. No es San Miguel Arcángel. Cuando es el que tiene el título. Exactamente. Te digo, no están en el... O sea... Digo, el que tiene la representación popular es la Virgen. Así es, sí. No disputaron el mismo lugar. Están por separado. Pero cuando uno piensa en la imagen la imagen religiosa que nos habla de Aguascalientes, es sin duda la Virgen de la Asunción. Nos tocó heredar, pero también somos lo que construimos, en la medida de lo posible. Maro, muchas gracias. No hay de qué, al contrario, Diego, un gusto. Gracias, seguiremos en contacto. Muchas gracias, estimado auditorio.